Y el tema de hoy, seguimos adelante hasta la muerte. ¿Quién dice un amén? Aguas, seguimos adelante hasta la muerte. ¿Quién dice otro amén? El Señor, ayer aprendí una cosa importante. Nosotros no entendemos a veces la eternidad, y desde el momento en que aceptamos a Cristo como el Señor de nuestra vida, tenemos eternidad segura. ¿Quién dice un amén? Entonces, vamos a estar hablando acerca de este punto. Número uno, el testimonio de una carta. ¿El testimonio de qué? De una carta, viviendo la adversidad. La carta es dirigida por Pablo a Filemón para interceder por Onésimo. Pablo, Filemón, Onésimo. Pero vean, en Filemón capítulo 1, versículo del 1, Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿A dónde estaba Pablo? En prisión, en prisión. O sea, eso no va a ser obstáculo. Tú puedes estar hasta la muerte, eso no tiene que ser obstáculo para que tú sigas predicando el Señor, para que tú sigas haciendo la voluntad del Señor, que tú sigas aferrado al Señor. El que te va a dar la vida eterna es el Señor. ¿Quién dice un amén? Y el hermano Timoteo, incluimos otro varón, a Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Versículo 2. Y a la amada hermana Apia, ahí tienes un nombre para tu hija. Y Arquipo, ahí tienes otro nombre para tu hijo, tú que estás quebrándote la cabeza, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. ¿En dónde está la iglesia? La iglesia está ¿en dónde? La iglesia, esta iglesia, la mies, todas las mies, tenemos grupos de pastoreo, ¿sí? Y tenemos más o menos 45 grupos de pastoreo, 8 grupos de matrimonio. Esas son iglesias. ¿Qué son? Iglesias. Pero no le hemos dado el interés que corresponde. Allí nos podemos alimentar, allí podemos crecer. Y en caso de dificultad, recurres al líder pastoreo. El líder pastoreo está bajo la orden de otro, y el otro bajo la orden del otro. Están completamente protegidos. Si hay un enfermo, inmediatamente se activa todo. Si hay Dios no lo quiere, un muerto, se activa todo. Recientemente me estuvieron buscando acerca, una hermana comenzó a asistir a la iglesia y se muere su sobrina. No está conectada en un grupo de pastoreo, es muy difícil de contactar. Entonces tenemos que tener cuidado. Los grupos de pastoreo son pequeñas iglesias en donde nos alimentamos, en donde podemos crecer y en donde podemos tener coinonía. ¿Quién dice un amén? Entonces yo les invito a los que no están en un grupo de pastoreo, añádanse. Hay muchos grupos de pastoreo, hermanos, que están siendo vigilados por otros superiores, y esos superiores por otros superiores, y esos superiores bajo el resguardo de los pastores Raúl y Oli Smith. Tenemos que estar, no los queremos vigilar, queremos que crezcan a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero lo que te quiero decir, que esto ya está desde la historia. No es novedoso lo que nosotros hacemos. Esto ya estaba y entonces tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios. ¿Quién me dice un amén? Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta es dirigida por Pablo a Filemón. Carta con conocimiento a Timoteo, de Filemón, de Apia, Filemón, Arquipo. Y la iglesia que estaba en su casa era de Filemón, de Apia. La historia muestra que Apia era su esposa y Arquipo era su hijo. Vean qué importante, familia. Tenemos que estar integrados como familia. Y si hay algún hijo que se nos salió, tenemos que orar, tenemos que clamar. Ahí lo puedes estar peleando en el grupo de pastoreo, pero tiene que ser salvo. Lo tenemos que estar rodeando de oración. ¿Quién dice un amén?
este saludo dirigido a los miembros de la familia de Filemón. En esta carta, Pablo apela a Filemón. Pablo apela a Filemón respecto a un esclavo fugitivo que ha conocido a Jesús y ha encontrado refugio en Pablo. En las costumbres, la esposa de Filemón, Apia, era la servidora de los esclavos de la casa. Así que la carta le concernía también a ella. Estaba involucrada también ella. Cuando en la Biblia se refiere a la iglesia que está en tu casa, esto significa que la iglesia o una porción de la iglesia se reunía en la casa de Filemón para orar, para interceder, para aprender, para crecer en el nombre de Jesús. ¿Quién dice un amén? Los judíos tenían sus sinagogas, pero los cristianos se congregaban en las casas de sus miembros. Los cristianos de una ciudad se reunían en diferentes casas, en diferentes iglesias, y eran supervisados normalmente, y lo cual hacemos actualmente. Vean lo que dice Romanos 16:5, desde el 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos ministradores, colaboradores, somos mayordomos. Versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo Pablo da las gracias, sino también a las iglesias de los gentiles. Versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. ¿En dónde estaba la iglesia? En su casa. Pequeñas iglesias en donde se puede interconectar más fácilmente. Por ejemplo, hay un problema en un grupo de pastoreo, me pasan la noticia en los diferentes filtros y yo lo paso a otro grupo que está orando 24/7. Hay 30 personas orando 24/7 y entramos en oración. Por eso hay mucho milagro y prodigio, porque hay un respaldo sobrenatural en medio de cada petición, en medio de cada oración. Por eso mucha gente ha sido sanada, restaurada, tocada por el Señor, porque el Espíritu Santo está respondiendo y el Señor Jesús está sanando con su sangre preciosa. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Hay otra referencia en Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. ¿En dónde están? Y a Ninfas y a las iglesias que están en su casa. Entonces, hermano, no es una manipulación, es un orden de Dios. Es la manera de crecer, es la manera de madurar, es la manera que estar haciendo iglesia. ¿Quién dice un amén? Tenemos que establecer iglesia. Imagínate, el pastor Raúl deja a su esposa. Bueno, la vez pasada fue a San Luis, fue su esposa, pero ahora deja a su esposa y va allá, visita a las familias, visita a los grupos de pastoreo, visita la iglesia, ministra en la iglesia, en la otra iglesia. Entonces supervisamos las construcciones, todo lo demás. Es que lo tenemos que hacer. ¿Quién dice un amén? Eso es establecer iglesia. Eso no es robar almas, es establecer iglesia. A nosotros no nos van a enseñar a establecer iglesia. Nosotros establecemos iglesia de cero. Y aquí está Uziel con su esposa y su familia. Allá está David. Estamos levantando la iglesia de Sochi de cero. Todo boscoso, de cero. Eso es lo que se hacía. Tenemos que establecer iglesia. ¿Quién dice amén? Dile a tu vecino, tienes que establecer iglesia. Tiene que orar a Dios para que fluya en tu corazón. ¿Quién dice un amén? Número dos. El amor y fe de Filemón. Tiene que haber ¿qué? Amor y fe. Si no hay eso, eres un cristiano vacío. Vean versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti. ¿En dónde? En mis oraciones. Ustedes, les voy a aventar la piedra, ustedes tienen que estar orando por nosotros los pastores. Y los pastores tenemos la carga de estar orando por ustedes. Me decía un hermano, yo invité a un amigo y él comenzó a asistir a una iglesia. El pastor no es digno de saludar a las ovejas.
tenemos que estar cerca de las ovejas, ministrando a las ovejas, orando por las ovejas, vendando a las ovejas. ¿Quién dice un amén? Pero lo tenemos que hacer, mi hermano. El que se acerque a mí, que se acerque a los pastores, a los líderes, los tienen que saludar muy bien. Tienen que ministrarle. Hay mucha gente que viene cargada, con gusto les ayudamos. ¿Quién dice un amén? Pero eso es mandato del Señor, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Esto es bíblico. Tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que trabajar, tenemos que ir a nuestro negocio, a nuestro trabajo, tenemos que hacerlo, pero también tenemos que orar. ¿Quién dice un amén? Veamos la firmeza de un cristiano visto por uno de afuera, visto por un tercero. Pablo da gracias a Dios siempre en las oraciones. Yo oro diario por ustedes. Si tengo nombre por nombre, y si no, genéricamente hombres, mujeres, niños, unjo los postes y dinteles de sus casas, de sus negocios, a todo espíritu demoníaco, de secuestro, extorsión, de robo, de maldición, de cada miembro de la congregación, en el nombre de Jesús. Esta es mi carga, estar orando e intercediendo por la iglesia en donde Dios me puso. Pero también es obligación de ustedes orar por nosotros. Pablo oía del amor y fe de Onésimo en el Señor y por todos los santos. De esta manera tenemos que orar. De esto habla de firmeza para poder avanzar. Dile a tu vecino: tienes que avanzar, tienes que madurar. Tercero, la fe eficaz. Repite: la fe eficaz. Tenemos que tener una fe eficaz. No nomás orar, tú sabes que tengo esta necesidad. No, tienes que ejercer una fe eficaz. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea como, ¿sea qué? En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Tu fe tiene que estar edificada en Cristo Jesús. Él es el fundamento, esa es la roca inconmovible. Tu fe tiene que radicar, tiene que estar cimentada en Cristo Jesús. No en una religión, no en una tradición, no en un compañerismo, sino en Jesús, el que nos salvó, el que nos redimió. ¿Quién dice un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Más fuerte, mi hermano. Veamos por qué ora Pablo. Siempre debe haber un porqué para que la fe de Onésimo sea eficaz. Aquí la fe está dirigida al conocimiento de todo bien del Señor Jesucristo. Pablo se gozaba por el amor de Onésimo, pues era un hombre que, a pesar de que había salido de la delincuencia, del alcoholismo, de la drogadicción, estuvo preso, el Señor le tocó su corazón. Amén. De la carta se desprende que la provocaba un gran gozo y consolación de su amor. Pablo a Onésimo, que por él habían sido confortados los corazones de los santos. 4. Pablo intercede por Onésimo. ¿Pablo qué? Pídele tu nombre, que no sea tu vecino, pídele su nombre. Pídele su nombre, pídele su nombre. Pídele su nombre, pídele su nombre. Ahora dile, voy a estar intercediendo toda esta semana por ti. Imagínate una cobertura así poderosa. El diablo que se agarre en los calzones, porque un gran pueblo está intercediendo uno por otro. Hay una protección sobrenatural. ¿Quién dice un amén? Marcamos territorio y le marcamos territorio al diablo. De aquí no pasas. Yo veo mucho Discovery y veo cómo los leones marcan su territorio. ¿Cómo lo hacen? Y van. El cristiano tiene que, hoy vamos a marcar territorio. ¿Quién dice un amén? Porque tú vas a estar orando por la persona que le pediste tu nombre. ¿Quién dice un amén? Ora por él.
Toda esta semana vas a ver el cambio radical que va a suceder, porque le vamos a marcar territorio al diablo. El diablo no tiene parte ni suerte, porque tú y yo fuimos comprados con precio de sangre por el Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Filemón número 1:8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. El superior de todos ellos era Pablo, pero no mandaba como quien tiene autoridad. No era arbitrario. No decía, no, yo soy el Juan Camaney. En la carta conocemos y vemos a un Pablo, sí apóstol, sí jerárquicamente pudiendo ordenar o mandar a Filemón. No lo hizo así. Veamos la actitud de Pablo. No ordenó, sino que le pidió a Filemón. La soberbia no debe enseñorearse de un siervo de Dios, de un líder musical. Pablo rogó por amor. El amor cubre multitud de pecados. ¿Quién dice un amén? Porque Cristo es amor. ¿Quién dice otro amén? Pablo sabía que Jesús es amor. En ese amor lo pidió. Misericordias quiero en el nombre de Jesús. Y en el versículo 9 dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy. Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, con esa autoridad, con ese crecimiento, con esa madurez, lo hacía y lo hacía con amor. ¿Quién dice un amén? Debe haber aliento, mi hermano. Pablo asevera en la carta, te ruego por amor siendo como soy. Pablo ya anciano, Pablo hasta el último momento no perdió la esperanza, pues aseveró que era prisionero de Jesucristo. Tú y yo somos prisioneros de Jesucristo. El diablo no tiene parte ni suerte sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Depende de ti que tomes autoridad en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Pablo, a pesar de sus circunstancias, ya leímos, humanamente podía decirse que ya no podía más. En ese mismo instante, ya estaba viejito Pablo. Sabía que el Señor estaba allí. Dile a tu vecino, el Señor está contigo. El Señor ayer me dio una palabra loca. Y yo dije, Señor, la voy a decir. Ya estaba terminando el congreso y me paro y comienzo a lanzar la palabra. Y era algo de un pecado oculto, hermanos. Y yo le dije, hermanos, quítense la careta. Pecado oculto. Y que lo comienzo a soltar. Y dije, todos cierren los ojos. Y ahora levante la mano quien tiene pecado oculto. 1, 2. Y comenzaron muchos a levantar la mano. El Señor se estaba moviendo. El Señor quiere sanar a su pueblo. El Señor quiere obrar. Una carta es suficiente. Pablo, a pesar de que ya era anciano, tenía la fuerza suficiente para actuar en el nombre del Señor. ¿Quién dice un amén? Pablo intercede por Onésimo. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Te ruego qué? No era su hijo de sangre, era espiritual. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿En dónde lo engendró? Ahí lo ganó para Cristo. Yo recuerdo, a través de un correo conocí a un preso. A lo mejor me estás viendo. Un preso. Y entonces dice, yo quiero conocer de lo que usted enseña. Y la única manera es entrar al penal
O la otra manera, soy abogado y yo abogado penalista, entonces yo me entrevistaba con el hermano en locutorios. Y allí le daba la enseñanza y todos los que estaban, los abogados que estaban consultando, me oían dar enseñanzas bíblicas, no enseñanzas jurídicas, enseñanzas bíblicas. Entonces yo, todos los jueves iba yo y le enseñaba y él lo transmitía y creció una iglesia en la cárcel. ¿Quién dice un amén? Aquí en el centro penitenciario. Y entonces lo hacíamos. Y entonces ya llegaba el tiempo de que él tenía que salir en libertad. Y pasó un año y no salía en libertad. Y yo recordé esta palabra. Y pasó otro año y no salía en libertad. Y ya había cumplido la pena. Él estaba por secuestro, extorsión, un montón de barbaridades. Y no saben cómo creció la iglesia del penal. Creció tremendo. Cuando tuvo que haber salido, pues los endosamos a otros hermanos pentecostales que estaban allí y los endosamos, pasamos las almas para allá. Pero ¿sabes qué? El Señor puede tocar en cualquier lugar. ¿Quién dice un amén? Y usó tremendamente el Señor a este varón. Dios puede hacer cosas sobrenaturales que nosotros no pensamos y que nos parecen ilógicas, pero el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Entonces Pablo considera a este hombre que era delincuente como su hijo, que había concebido en prisiones espiritualmente, el cual en otro tiempo te fue inútil. ¿Qué fue? En otro tiempo, ¿qué fue? De ahí aprendió Paquita, la del barrio, la canción. Inútil. ¿Rata de cuántas patas? De allí lo aprendió Paquita. ¿Cómo era el siervo? Inútil. Pero ahora a ti y a mí, ¿no sabes qué? ¿Quién dice un amén? Cristo transforma los corazones. Yo no estoy operando ofensivamente, pero era un inútil, era un delincuentazo, era una rata. Pero ni sabes qué, el Señor tocó su corazón, Él lo sanó, lo restauró, a grado tal que Pablo lo acoge como un hijo concebido en las prisiones. Y a veces hemos ganado gente que no estuvo en una prisión, pero que en un mundo de problemas, un mundo de circunstancias, los hemos parido y a veces nos duele que se vayan, pero ni sabes qué, ese es el papel que nos ordena el Señor de hacer. ¿Quién dice un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Más fuerte, mi hermano. Ahora vamos a ver las cartas credenciales de ese inútil. Veamos las cartas credenciales de Onésimo. Dice Pablo, recibidle como mi hijo. ¿Cómo le reciben? ¿Y cómo era antes? Inútil. Agrégale todos los calificativos que tú quieras. Recíbele como a mí mismo, dice Pablo. El versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Qué mejor cartas credenciales? Pablo pudo haberle retenido. Yo puedo haber retenido a muchos líderes, pero si lo retengo, no crece en la iglesia. El pastor Paolo de la iglesia de Austin era el que me ayudaba a ministrar liberación antiguamente. Y hubo la oportunidad de salir a Austin, Texas, y ahora la iglesia ha crecido mucho. ¿Qué hubiera pasado si yo lo retengo? Lo retengo porque me ayuda mucho. Luego el pastor Pavel me ayudaba a ministrar. Después de él se quedó el pastor Pavel a ayudarme a ministrar. No era pastor, y entonces lo mandamos a Tlaltizapán, porque allá es útil, porque ha crecido, porque ha madurado, y la iglesia de Tlaltizapán ha crecido.
O mi hijo Alfonso era líder de la alabanza. Cuando se fue a Cuautla, ¿sabes qué sufrimos? Porque él dirigía y tiene una manera de adorar al Señor que los ángeles bajan y comienza a tocar a la gente el Señor. ¿Y sabes qué? No lo pudimos retener. Él sacrificó su vida y se fue a vivir a Cuautla. Tenemos que hacer eso, hermanos. A veces duele, pero es necesario. ¿Quién dice un amén? Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesario, sino voluntariamente o voluntario. Versículo 15. Porque quizás para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Quién dice un amén? El compañerismo, lo que significa el compañerismo cristiano. Por eso los grupos de pastoreo. Pablo enfatiza que si soy su compañero, reciban a Onésimo como si yo fuera yo mismo. Pablo dice, Pablo además hace propio el estado financiero y de vida de Onésimo. Dice, todo lo que genere Onésimo, yo lo pago. Si se trata de alimentos, yo lo pago. Si se trata de ropa, yo lo pago. En el nombre de Jesús. ¿Quién dice un amén? Entonces es muy importante esto. ¿Qué es la fe para actuar? Si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo cree en esta verdad y confía en la madurez y obediencia y actitud de Filemón. En el versículo 21, te he escrito confiado en tu obediencia. ¿Confiado en qué, hermanos? Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Aún más. Hemos aprendido cosas, pero vamos por más. Hemos madurado, pero vamos por más. No nos conformemos. Hay mucha gente que lo necesita. Hay mucha gente que necesita del Señor. Una mujer, su hermana comenzó a asistir a la congregación y su hermana tenía 2 hijos y una de sus hijas se accidentó. Estuvimos orando aquí y murió. Y ahora voluntariamente dice, ore por mí, me siento muy mal. Estuvimos orando y allí con Susi, ¿sabes qué? Se bañó en lágrimas. El Señor la tocó sobrenaturalmente. Y luego estuvo aquí en la predicación de Israel Barreto y casi las mismas palabras fueron confrontadas y dedicadas exclusivamente para el corazón de esta mujer. Y me acerqué y le dije, ya no tengas culpabilidad de tu hija. El Señor te ama. Quiere que vuelvas al Señor, que entiendas. Y el Señor estuvo hablando a su corazón. Fue tocada sobrenaturalmente. Es difícil. Estás sin Cristo. Se te muere una hija de 18 años. Joven. Toda una vida. Pero a veces somos, ¿cómo somos? Cabezones. No entendemos. Dios quiere que entendamos. Separados de Él nada podemos hacer. Y yo me gozo. Yo le dije, tú eres una privilegiada, porque ya te tocó el Señor. No es normal nosotros tanto tiempo estar ministrando. Es que Dios te ama a pesar de tu luto. Y luego viene aquí y otra vez. Ya no estés lamentándote por la muerte de tu hija. Ya no te culpes. Y hay muchos que se culpan porque perdieron su matrimonio, perdieron sus hijos. Pablo está haciendo referencia
a un hombre transformado por el poder de Dios. Versículo 22. Prepárame también alojamiento. Di, aspiro a más. ¿Cómo estaba Pablo? Ya viejito. Ya la tierra lo reclamaba. Ya estaba viejito. Y número 12, ¿estaba en dónde? ¿En el Hotel 5 Estrellas? En la Penny. Pero tú y yo nunca tenemos que perder la esperanza. Tenemos que avanzar. Dile a tu vecino, tienes que avanzar. Está pelón la cosa, pero tenemos que avanzar. ¿Quién dice un amén? Vean lo que le dice: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Dile a tu vecino, la oración tiene poder. Por eso les pedí que se preguntaran su nombre. La oración tiene poder. Si tú estás viviendo una cosa difícil, la oración tiene. Hemos visto muchos milagros. Yo recuerdo cuando se acercó una mujer y me dijo: yo no puedo tener hijos. No sabes cómo me pega que una mujer jovencita no pueda tener hijos. Luego vino otra mujer y me dijo: no puedo tener hijos, van dos. Otro matrimonio, no puedo tener hijos. Hasta los piojos se me revolaban. Y otra cuarta, y otra quinta, otra sexta. Y de colmo voy a predicar a Atlantizapán y sale otro matrimonio y tampoco puedo tener. Yo doblaba mis rodillas y decía: Señor, tu palabra dice que nos multipliquemos. Esta es palabra tuya, no mía. Allí está la palabra. Y yo la tomo, y yo la tomo, y yo la tomo. Y una mujer también llegó con su esposo, y argentina, de otro país. Oh Señor, la octava, ¿qué pasa? Y el Señor comenzó a visitar los vientres de estas mujeres. A pesar de la adversidad de los médicos, de esta hermana, ya le habían dictaminado a los médicos que nada, y le hicieron un tratamiento y fue fallido. Y le iban a hacer otro tratamiento, y yo le dije: deja estar orando por ti. ¿Y sabes qué, hermano? Pegó con chicle, porque Dios no falla. Y no solamente tuvo esa bebé, sino se destapó toda aquella cosa y ahora tiene otra bebé. Ahora tiene dos niñitas. Y todos comenzaron a tener bebés. Dios quiere que nos aferremos a Él. Te pido que te pongas en pie. Si hay algo que no está funcionando, que está sucediendo en tu vida, dice en el versículo 22: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Hay esperanza, mi hermano. Y en el 23 te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Tenía un liderazgo en el penal. ¿Quién dice un amén? Pero que fueron convertidos y tocados por el Señor. Y a lo mejor tú no tienes amigos, ni compadres, ni vecinos que no estén en el penal, pero están viviendo en cárceles externas. Una cárcel en su matrimonio, una cárcel con su hijo que anda en las drogas y el alcohol, una cárcel en deudas. Si tú conoces de alguien o tú estás viviendo eso, todos alzamos nuestra mano para que no se note. Dile al Señor: Señor Jesús, mira, es lo que estoy viviendo. Yo vi la historia de Pablo y Filemón, vi la historia de Timoteo, de Apia, de Aristarco,
Señor Jesús, desde la cárcel vino la oración y las bendiciones. Yo te pido que tú estés sanando a cada corazón. Si hay matrimonios que se están peleando, que están disputando, Señor, sana su corazón, sana sus vidas. No tienes que decir el motivo. Si alguien quiere una oración especial, venga aquí al frente. Anoche pasaron al frente, no importó eso. Si tú estás viviendo algo difícil, ve, pasa al frente. Queremos orar por ti. No queremos que te vayas igual. No te estoy diciendo que recibas a Cristo. Yo te digo que no vuelvas igual. Señor Jesús, aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Padre. Necesitamos de ti, Dios. De misericordia de mis hermanos. Tal vez están viviendo cárceles de enfermedad, de dolencia. Yo no sé lo que están viviendo, pero tú lo sabes, Dios. Sana sus corazones, Dios. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú sana, tú restaura, tú regenera, tú toca con tu poder. Aún lo oculto, Señor, tú lo sanas. No necesitamos saberlo. Aún lo oculto, tú lo sanas. Señor, yo te pido tu misericordia. Yo te pido tu misericordia. Sana de drogas, de alcohol. Sana de abandono, de rechazo, de sequedades, de pobreza. Sana, Dios, nuestra tierra. Nuestra tierra te necesita, Padre. Somos polvo, pero tú nos has dado vida. Vida en abundancia. Señor, tú sana, tú restaura, tú regenera, tú toca, Dios. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú sanes a mis hermanos. Ellos no están solos, tú estás con ellos. Yo te pido que tú sanes su tierra. Quita todo dolor, toda tristeza, toda oposición. Yo los cubro con la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Tú sanas los corazones, tú sanas las heridas, tú vuelves la piedra en un corazón sensible. Oh Señor Jesús, yo te pido, Padre, que tú seas tocando, que tú seas ministrando el corazón, que tú seas llenando el corazón, que tú seas restaurando, que tú seas tocando. Quita todo dolor, tristeza, angustia. Espíritu Santo, sopla viento recio. Sopla viento recio, Dios. Sopla viento recio, Dios. Señor Jesús. Gracias. Gracias, Dios. Eres bueno, Dios. El Señor es bueno. ¿Quién dice un amén? Señor, intercedemos por nuestros hermanos. Te pedimos tu misericordia. En Colosenses 4:12 os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Señor, gracias. Es lo que quieres que hagamos, que crezcamos. Hasta tu mano al cielo. Hermano, que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Y que la gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y todos decimos, dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.